Bienvenidos a Insolentes y Literarias. Un espacio donde leer es más que pasar páginas, es detenernos, sentir y reflexionar. Somos Eli, Y Linda, dos amigas unidas por los libros, en cada episodio conversaremos sobre historias que nos tocan, nos confrontan y nos transforman. porque leer juntas es una forma de acompañarnos. Esto es Insolentes y Literarias. Hola, bienvenidos a otro episodio de Insolentes y Literarias. Este es nuestro cuarto episodio y hoy nos metemos en un libro que mezcla ciencia, espiritualidad y experiencias que te dejan con más preguntas que respuestas, en verdad. Es Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Sí, bueno, aquí yo debo decir que es uno de mis libros favoritos. Está en mi top 3 de libros favoritos y siempre tengo la creencia de que este libro cuando llega a tu vida es porque Mm, debes leerlo por alguna razón. Pero es de un psiquiatra escéptico que se topa con un paciente que se llama Catherine, que bajo hipnosis empieza a recordar no traumas de la infancia, sino vidas pasadas. O sea, vidas pasadas. Cuando Eli me propuso leer este libro, bueno, lo empecé a leer y, bueno, en verdad lo escuché en audiolibro. También yo, Les podemos compartir el link sí, del audiolibro. Y cuando terminé, yo le dije que esto no es un libro, esto es un portal, porque es verdad lo que tú dices. Es como que se te desbloquea algo sí, y tienes que estar preparada para eso. sí. No recuerdo, yo lo leí, lo escuché también, las 2 veces que lo he podido, o sea, lo he escuchado, nunca lo he leído como tal. Y fue hace unos cuantos años atrás, y este libro me dio la sensación, o bueno, no sé si sería la palabra sensación, Ujú, pero ves la muerte de otra forma. totalmente. Sí. Entonces, conectas no con no sé si la palabra sería como el apego que te deja el perder esa vida humana, sino que Ujú. entiendes que va a trascender y que seguramente van a coincidir en otra vida. Claro, de alguna manera es como si la muerte no existe. Exacto. Y este libro lo plasma de esa forma. Sí. Este, mm, y bueno, ¿qué nos cuentas del libro? Bueno, vamos a hablar de Catherine, Sí, porque ella es la paciente que llega a hablar con el doctor Weiss y ella lo que pasa es que sufría de fobia, tenía miedos irracionales y ataques de pánico. Ningún tratamiento clásico le funcionaba. y que incluso ella hasta le tenía miedo a ingerir medicamentos. Entonces, Sí, esto fue como un tratamiento ya alternativo y fue por una recomendación de alguien muy cercano a ella, como: "Oye, tienes que hacer esto". Em, pero espérame, no era tan alternativo porque era una consulta con el psiquiatra. claro, Igual, claro, y era un psiquiatra que, bueno, también era reconocido. eh, Y bueno, y aquí es donde dice lo que tú mencionaste, en el inicio, porque este es un psiquiatra y obviamente está basado en la ciencia, como psiquiatra, como claro. la medicina como tal. Y en este libro, como va relatando todo, y lo que tú dices, ella fue un portal para él. O sea, ella Ujú. tenía que llegar a él para que viera las cosas de una manera distinta, y no estar centrado solo en la ciencia, sino como dar oportunidades a otras miradas, vamos a llamarle, este, Holística. sí, Em, Totalmente que él, sobre todo que él era muy, muy apegado al método científico. Lo bueno de este libro es que o sea, si es que en algún momento te planteas como, bueno, este tipo también se volvió loco, pero él, dentro de su profesionalismo, aplicó siempre el método científico para como
ir contrastando lo que ella le iba diciendo, lo que le iba narrando de estas vidas pasadas, pero lo aplicaba al método científico. No me Claro, preguntes cómo, pero sí, para él fue sorpresa porque cuando le hizo la primera regresión y después ella sí llegó a un momento en su infancia, pero también en otras sesiones como que regresó demasiado y él como, ya va, espera, ¿qué está pasando acá? Y claro, claro, regresó como muy, demasiado. muy chiquita. También, claro, ella también regresó a su infancia y de ahí Sí. también ella puede entender por qué su relación con su padre, por ejemplo. Y que también tu padre en otras vidas también estuvo relacionado con ella. Porque Eso a mí me pareció asombroso, que lo que, la sí, gente que ves en tu vida actual, em, de alguna manera, están presentes en tus vidas pasadas. O exactamente. sea, no siempre con el mismo rol. Y no necesariamente tienen que ser familia, No, exacto. Es como incluso este señor eran como conocidos él con ella en una vida pasada. el doctor Weiss Sí, con Catherine, con sí. Catherine. Eh, a mí me encanta esta teoría porque y da como en el clavo de que no todo es casualidad. Bueno, yo que creo en eso, ¿verdad? Ujú. Sino existen las causalidades. Y por algo ella llegó a la vida de Waze en Mm. ese momento. Y él ahí también pudo entender muchas cosas. Bueno, yo quizás me voy a adelantar mucho, pero, em, con este libro me empezó a interesar este tema. Y por estas cosas que tú dices de causalidades, llegué a leer un poco sobre la cábala, o Ujú, cabalá, no sé cómo se ujú, dice finalmente. Y hay un expositor muy famoso en la actualidad que se llama Mario Saban, y él explica esto de las almas, que como que venimos, ese fenómeno, o sea, digo yo fenómeno, pero es eso de que las personas que conocemos en esta vida actual y tengan relación con nuestra vida pasada, tiene que ver con que venimos como que em, somos como de la misma semilla, algo así. Entonces, eh, esto es complicado de explicar, pero es como que las almas van, ¿cómo se llama? Reencarnando juntas. Entonces, por eso se da este fenómeno de que conocemos o sea, a las personas en vidas pasadas y seguimos viéndolas en estas vidas, que es lo que le pasaba a Catherine a lo largo de sus regresiones. claro. Y tiene sentido porque si la misión del alma es, ¿cómo le dicen en Kabbalah? Como rectificarse, como aprender, Evolucionar, evolucionar, claro, bueno, entonces vas a tener a esas mismas personas claro. Hay que mandándote evolucionar. mensajes, están evolucionando juntas además. Sí, claro, hablan de que no hay castigo o no hay culpa, sino hay evolución y parte como el karma. Ya, ahí también, ¿qué pasa con Catherine? Ella era una persona súper temerosa, ansiosa, o sea, de verdad que no sé cómo ella andaba por la vida, Sí, honestamente. pobre. Y él, claro, para salvaguardar sus datos personales, ella no se llama Catherine, ella tiene Mm, otro nombre y eso. Pero en este libro, eh, cuando hacía estas regresiones hasta vidas pasadas, ella iba sanando esos miedos. O sea, por claro. ejemplo, ella tenía miedo a volar y entiende después en estas regresiones por qué le daba miedo a volar. Y después lo fue superando. Yo creo que también ella ¿Te era muy, acuerdas ese punto? Porque sí, era el ella fue porque piloto en una guerra y murió en ataques siendo piloto. mm, Entonces, y habían vidas que moría niña igual. ujú, Y era porque, bueno, su misión fue corta en esa vida. Y también hablaba de continúa tú, mientras yo voy conectando lo que todo iba a decir. bien. Bueno,
algo muy interesante es que durante estos trances o regresiones, ella, Catherine, empieza a transmitir mensajes de entidades que el doctor Wade llama los maestros. Bueno, y ahí viene lo potente de esto, ¿no? Porque habla del propósito de la vida, del alma, que reencarna, y de las lecciones que repetimos hasta aprender. Todo da hasta un poquito de miedo, porque imagínate que yo no haya aprendido algo en 4 vidas pasadas, Bueno, y esto es lo que está qué terrible, teniendo que aprender en... y seguir aprendiendo. Pero también lo interesante de lo que ella por eso él empezó a creer, porque había cosas de que ella no podía saber de él. Y estos mensajes que le daban los maestros, él era como que esto es imposible que tú lo sepas. Y ella Bueno, se lo transmitió a él. Entonces ahí él como empezó a creer, incluso invitó a su esposa, ujú. creo que es socióloga, y, y se quedaba en estas sesiones junto a ella, junto a Catherine, y era como maravillado, y pasaban horas en estas sesiones y era como, wow, o sea, no, es increíble todo lo que ella puede transmitir en estas sesiones. Sí, algo que les había pasado a ellos como pareja es que la esposa de Wade, no recuerdo cómo se llama, Caroline, no, Creo que sí. había quedado embarazada y su hijo nació, pero murió al poco tiempo de nacido. Y murió porque vino con una cardiopatía muy extraña, que era que el corazón estaba como volteado hacia atrás. Y eso se lo dijo Catherine en una sesión. Y esto era algo como muy privado, muy de su vida privada, no lo sabían sus colegas, nadie del doctor, como para que Catherine supiera por algún lado que esto pasaba. Entonces era los maestros, como estas entidades que llamó él los maestros, diciéndole, como explicándole cosas, porque eran como cosas que tenían que ver con su misión en la vida, con la misión del doctor Weiss. Entonces, em, y ya prácticamente, o sea, bueno, él le hizo muchas sesiones de regresión a vidas pasadas a Catherine. Y claro, prácticamente a medida que iban avanzando en las sesiones, como que los mensajes eran mucho más dirigidos hacia él, les asignaban hasta misiones, o sea, tareas para que él hiciera. Y eso que tú mencionas de lo que él vivió junto a su esposa, lo llevó a tomar decisiones. Y él tomó una Ajá, decisión muy importante en su vida. Y de alguna manera ese bebé cumplió su misión. ujú, Em, Fue cruel y duro, absolutamente, no merecía nadie vivir eso. claro. Pero, quién sabe, ahí yo digo no sé, son cosas demasiado profundas. Sí, exactamente. Y bueno, hablando del miedo a la muerte, en este libro lo desarma totalmente porque muestra cómo la muerte es un tránsito y no un final. Sí. Yo puedo decir, en mi vida personal, he tenido muchas muertes a mi alrededor, muy cercanas. Y este libro a mí me ayudó a entender em, que simplemente son personas que el alma asciende a otro lado. Otro plano. Bueno, eso a mí me ayudó. Y también en este libro, cuando ella hablaba de ese momento en el que estaba recordando esa vida, y cuando muere, él le decía, ¿qué sientes? Y ella le dice, paz. Y ella le dice, pero es inexplicable. O sea, Mm, es una paz absoluta. Que bueno, ella se lo podía narrar a él, mm, pero claramente nadie sabe. Hasta que, bueno, y cuando lo vivamos no lo vamos a poder decir. ujú, Pero a mí eso me dio como un poco de, no sé si es como calma, porque entendí que estos familiares que tuve en esta vida, que de alguna manera tuvimos que vivir esta misión
o no sé, nuestras almas tuvieron que encontrarse por tan poco tiempo, mm, me dio también calma saber que ellos se fueron en paz. O sea, que por más dura que haya sido una enfermedad, después de eso vino una paz. A mí eso me dio como un baño de calma. Y bueno, y es parte de lo que también la noción que tenemos de almas compañeras, de personas con las que nos reencontramos una y otra vez en distintas vidas. Y entender de que, bueno, ojalá me encuentre con estas personas, con papá, mamá, ujú, y abuelos y tíos y primos. Yo no sé, esta vida mi vida, mm. amigo, usted la muerte la va a tener cerquita. Pero quien haya vivido, lamentablemente, esta experiencia, este libro es muy bonito. Es un bálsamo. Sí. Bueno, sí, ciertamente, en cada muerte, porque ellos, de hecho, en algún punto, el doctor Weiss le pregunta a Catherine cuántas vidas has vivido hasta ahora. Y ella le dijo 86. Entonces, bueno, en este libro no narra la historia de 86 vidas. Fueron, no sé Claro. cuántas son muchas menos, son como 10, Y creo. aparte vida, o sea, del año del cataplum, o sea, Sí, no, eh, esta es la parte interesante. Ella, de hecho, hay una parte que ella, ella en su vida actual, em, tenía mucha conexión con cosas egipcias, con como que sabía mucho del tema y egipcio, sí, sabía sin saber. o sea, sin Eh, haber estudiado, sin exacto, haber leído, era como exacto. que y pasó que una vez hizo un viaje a a un museo, una Sí, se cosa estaba como en una exposición y la sí, tipa casi que corregía al que estaba ahí diciendo al todo. expositor, al Exacto. guía. Y de hecho, bueno, por eso fue que ella accedió a hacer como regresiones, porque este evento era como, ¿cómo es que yo sé más De este tema. de este tema, Sí. que el propio guía que es un estudioso de esto? Entonces ahí es cuando ella dice, ya aquí vamos a hacer, Claro, y hay personas que le pasan que se pueden sentir en casa en un lugar que no es su casa. Como en ese caso ella ujú, se sentía como, esto para mí es conocido. Y bueno, un poco de lo inexplicable puede tener un poquito de sentido. exacto. No, sí, como que eh, no sé, hay cosas que en este libro revelan y que, y después a mí me pasaba en lo personal que he escuchado otras historias, o sea, ha llegado mi gente contándome cosas así similares, Ya, como que han vivido, no que le han hecho regresión a regresiones. vidas pasadas, sino que esto que pasa que a lo mejor están en coma y bueno, una señora me contó esto. Y coincide con que como la sensación de paz, de tranquilidad, es impresionante. Brian White sigue vivo, psiquiatra, y sigue dando, no sé si actualmente, pero daba muchas conferencias en relación a vidas pasadas. Y, y mucha gente también coincide con esa teoría que que él da. Porque más allá de que alguien dice, bueno, esas son tonteras que la gente cree, pero este es un psiquiatra, o sea, no es un loquito de la calle que empieza Claro, a predicar, por así decirlo. No, este señor es un psiquiatra, tiene estudios basados en la ciencia y que llega a la conclusión que efectivamente esto existe. Bueno, también están las creencias de cada quien y es respetable. exacto. Oye, y por ejemplo, ¿has sentido tú alguna vez que has visto a alguien así, como que lo conoces y dices como que ya esta persona ya la conozco? Ella en el libro, Catherine, ella fácilmente reconocía a las personas por la mirada. Ella decía que le veía los ojos y decía, es fulanito, es Juanito, y que incluso creo que su sobrina en una vida pasada fue su hija y por eso ella sentía como mayor conexión con esas personas. Yo no soy capaz de reconocer si esta persona
estuvo conmigo en otra vida, pero sí puedo sentir mayor conexión con algunas personas, como con esta persona se fluye en una conversación y pasa tan ligero que tal vez algo hay. Y yo te he dicho, o sea, yo creo que Mm. tú y yo nos conocemos de otra Eso te vida, iba a decir, yo después de leer esto, yo definitivamente creo que él y yo tenemos algo ahí. porque no al- nos conocemos desde la infancia, sino que fue una amistad que surgió en lo adulto, que no es Ujú, tan fácil hacer esas conexiones, pero también fluimos. sí, no, y también tenemos como muchas cosas en común, Sí, sí, como incluso hasta, ¿no? fechas, Y nuestra nombres de abuela, familiares. sí, se llamaban igual, totalmente. Entonces, como uno se puede poner a pensar como si tal vez esta persona puede haber sido de una vida pasada y Mm. algo hay que aprender. Mira, ¿y te acuerdas las vidas que tenía Catherine? ¿Te acuerdas los, digamos, vamos a llamarlos personajes, ¿no? Porque es como, es que en verdad son como personajes porque como son diferentes vidas. Sí, me dio un poquito de nostalgia que a veces sus vidas terminaron un poco trágicas, como, oye, esta señora no hubo, sí, hubo como un par de vidas que murió de vieja, Sí. pero hubo una vida que me dio tristeza porque ella creo que era esclava y Ujú, como que nunca salió de ahí, o sea, siempre vivió mm, como en esa casita, nunca hizo más, sino que esa vida pasó así, sin pena ni sin pena gloria. ni gloria. Pero en otras, como cuando fue piloto de y Ujú, que murió así, este, también hubo otras vidas que ella vivió, disculpa, que murió de niño. sí. Ahí también dan explicación de qué pudo haber, qué le ocasionaba también esos miedos. Ah, claro, porque él, el doctor, iba como para aplicando el método de los psiquiatras de buscar el origen de los traumas o de las fobias que tienen las personas. Ellos aplican la hipnosis y ahí se van como regresando como a cuando a la infancia de las personas, que fue lo que le pasó a él, que se fue a la infancia y ¡pum! Se fue para atrás, otras Sí, vidas. Y la cosa es que buscando, indagando en esas otras vidas, em, decía, bueno, vamos a ver qué cosa traumática le pasó a esta persona mm, que está trayendo a esta vida actual. Entonces, por eso se iba como a la muerte también. claro, sí. Y también, ella tenía algo nada que ver con las vidas pasadas, sino con su infancia, una una relación que no con su papá, Ajá, muy mala con su y papá. ahí pude entender el porqué. Em, yo también me pongo a pensar, es bueno saber eso, porque por algo tu mente lo bloqueó para protegerte, Mm, pero también puedes entender, y si eres lo suficientemente maduro como procesar eso que pasó, mm, entenderlo y soltarlo, pero nada, ahora, o sea, tienes que ser súper mega, no sé, ¿cuál sería la palabra? Más allá de maduro, porque igual vas a pensar, esta persona me hizo daño, para ahí procesar el perdón. pero Pero exacto, también, o sea, si todos estamos reencarnando en esta vida y las otras personas, incluso que nos hizo daño, también está en ese proceso. A lo mejor es parte de esta vida, claro. eso malo que nos hace para. Creo que ese libro lo menciona, de que, por ejemplo, si esa persona le hizo algo malo a ella, fue para que ella viviera esa experiencia, y de alguna Exacto. manera esa alma sacrificó Mm, hacer algo malo, quedar en mal esa alma, pero es para que esa persona pueda vivir ese sentimiento, esa experiencia que era necesaria. ese aprendizaje, ese es como Exacto, para exacto. la Sí, rectificación sí. o Este libro es muy profundo. yo o sea, lo he escuchado 2 veces, y te lo juro que la segunda vez también entiendes otras cosas. Y Mm, creo que lo volvería a escuchar y voy a entender otras más cosas. De verdad que no te cansas en este caso nosotros lo escuchamos, pero sería de leerlo, ujú, porque igual es una lectura que no es como, ay, me lo leí en 2 días. No, ujú. tienes que profundizar y como darte tu tiempo en la lectura para poder comprender.
Yo lo recomiendo, de verdad que a mí este libro me gustó y me ayudó mucho. Yo quiero, es que se me vino a la memoria que esta chica Catherine tenía un amante en su vida actual. Él Y fue el que entonces le recomendó Waze, creo. no, quien le recomendó ir al doctor Weiss fue un compañero de trabajo, porque Okey, ella trabajaba en el mismo hospital o en el mundo de la centro, en el medicina. mundo, sí, ella era como bioanalista, entiendo yo, y ella, y trabajaban como en un hospital, en una clínica, algo así. Y había un doctor que fue quien le recomendó Weiss, y ese doctor había sido su papá en vidas pasadas, en varias vidas pasadas. Sí, sí, Pero la cosa es su amante en su vida actual. Digo amante porque él tenía familia. él tenía familia, exacto. Entonces, él, esta cuestión fue así como, mierda, él en una de las vidas pasadas, siendo Catherine un hombre, em, este tipo, que ya ahorita no recuerdo su nombre, lo mató, lo asesinó. em, y en la vida actual era su amante, entonces, y tenía una relación muy problemática, empezando porque él tenía su familia. Bueno, era una Y relación karmática. total, total. Entonces, cuando tú dices, bueno, si estás en una relación así, como demasiado problemática, algo están como que saldando desde Sí, otra vida. venían arrastrando y Sí. totalmente tienen que aprender, y que esas lecciones eso. Bueno, este libro es polémico, como ven. Sí, este psiquiatra, Brian Weiss, tiene muchos otros libros que también son interesantes. Hay otro que habla sobre la progresión, que no ya es ir como hacia el futuro. También tiene Qué uno que interesante. y también ese yo lo escuché ya, y tiene otro que ese no lo he escuchado, pero también lo he visto en la calle, que es sobre los lazos de pareja, Ok. como relaciones amorosas, como sí, como Bueno, pareja, sí, está relacionado con ese, no lo he leído, pero también debe ser muy interesante. Yo vuelvo a mencionar, 100% recomendado, pero siempre con la mente abierta, claro. porque también hay que comprender que no todas las personas están, tal vez por creencias, religión, pueden entender o entender, sí, este tipo de lectura, pero creo que hay que darle la oportunidad. Y también hablar con propia, Criterio, pues. exacto, sí, eso, Bueno, este libro nos deja un mensaje y es que el alma viene a aprender y el amor es el hilo conductor. totalmente. Maravilloso. Bueno, y con eso Cerramos. nos despedimos hasta un próximo episodio de Insolentes y Literarias. Gracias. Chao. ¡Chao!